Bienvenidos a las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu. Desde una perspectiva analítica, Pierre Bourdieu se puede caracterizar brevemente por la riqueza y por la solidez de una manera de pensar sobre la realidad social. Por ello, pueden distinguirse dos dimensiones. La primera, la construcción de conceptos, y la segunda, la elaboración de una lógica original de funcionamiento que permiten explicar y comprender los fenómenos sociales. Bourdieu, junto a otros autores, examina los presupuestos básicos de la ciencia sociológica, incluyendo textos de diferentes autores y comentarios críticos, con el objetivo de proporcionar los medios para adquirir una disposición mental que sea condición de la invención y de la prueba. Una vez escuchada la introducción, empecemos con la explicación. Pierre Félix Bourdieu fue un sociólogo francés, uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. Nació en Denguem, Francia, el 1 de agosto de 1930 y falleció en París el 23 de enero de 2002. Entre sus estudios más destacados, en 1953 presentó la tesis sobre las animadversiones de Leibniz. Siguió el seminario de Eric Weil sobre la filosofía del derecho de Hegel. Fue profesor de filosofía. Realizó una tesis filosófica sobre la estructura temporal de la vida emocional. Posteriormente la abandonó para dedicarse a sus estudios sociólogos de la Tierra. Su pensamiento ha ejercido una influencia considerable en la conciencia humana y social, en especial en la sociología francesa de posguerra. Las preguntas que realiza Bourdieu es que el mundo social en las sociedades modernas aparece dividido en lo que él llama campos, los cuales tienen una autonomía relativa en la sociedad en su conjunto y son jerárquicos. Sobre todo hace hincapié en la importancia de la lucha y el conflicto en el funcionamiento de la sociedad entre los agentes dominantes y los dominados. Los campos sociales. Los campos sociales durante la historia se han caracterizado por ser espacios de juego que son constituidos por instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propio. Estas pueden distinguirse por varios tipos de leyes generales y de funcionamiento invariable que serán válidas en los campos que logran ser comprendidos en relación con otros conceptos tales como el espacio social, el interés, la posición y el capital. Las propiedades de los campos sociales se consideran las que, debido en su aprehensión sincrónica, los campos se presentan como sistemas de posiciones y de relaciones entre posiciones. Además, se trata de espacios estructurados de posiciones a las cuales están ligadas cierto número de propiedades. Otra propiedad es que se trata de la conservación o de la subversión de la estructura de la distribución del capital específico. Por lo tanto, estamos considerando los campos sociales en su aspecto dinámico y rescatando la dimensión histórica de los mismos. Finalmente, otra de las propiedades que se puede destacar es que se definen y redefinen históricamente los límites de cada campo y sus relaciones con los demás campos. Para denotar la especificidad del campo, el capital e intereses en juego, se puede explicar que el capital
se considera como el conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten o se pierden. Y los tipos de capital que existen y que podemos denotar son el capital económico, el capital cultural, el capital simbólico y el capital social. Tipos de capital. Capital económico, reconocido socialmente como capital, es decir, como medio para ejercer el poder sobre recursos o personas, apropiación de bienes y servicios. Sin necesidad de ocultar esta dominación para que sea legítima, claramente objetivada con derechos bien definidos como medio de apropiación más extendido. Se expresa mediante el equivalente de dinero, símbolo establecido para su representación. Al estar valorado por la lógica de la escasez, se valora por la ley de la oferta y la demanda. Capital cultural. Se liga a los conocimientos, la ciencia y el arte y puede existir bajo tres formas. En estado incorporado, bajo la forma de disposiciones duraderas o hábitos, se relaciona con determinados tipos de conocimientos, ideas, valores y habilidades. En estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales como cuadros, libros e instrumentos, y en estado institucionalizado, constituye una forma de objetivación como los diferentes títulos escolares. Capital social. Se liga a una red duradera de relaciones o pertenencia a un grupo como conjunto de agentes que no solo tienen propiedades comunes, sino que se unen por lazos permanentes y útiles. Esta red de relaciones es producto de estrategias de inversión social orientadas a la reproducción de relaciones sociales a corto y largo plazo, de las relaciones contingentes, como relaciones de vecindazgo, trabajo o incluso parentesco. Capital simbólico. Se define como el reconocimiento o consagración del capital económico y cultural cuando son percibidos y reconocidos como legítimos, en honor al sentido de reputación y prestigio. Es un poder y particular fuerza de la que disponen ciertos agentes. Se llama también violencia simbólica porque es una violencia socialmente aceptada. Ahora vamos a hablar de los intereses dentro de los campos sociales. La noción de interés rompe con una visión irreal de reconocer beneficios no materiales. Estar interesado es acordar que todo lo que ocurre en el juego social tiene un sentido. Se puede creer que es posible tener interés por el desinterés y obtener beneficio de ello, lo cual es una idea errónea dentro de los campos sociales. Ahora vamos a hablar de los bienes simbólicos. Esta es una realidad de dos caras, su valor cultural y su valor comercial. También tenemos el etnocentrismo, el cual nos habla de la actitud de una raza, la cual considera su propia cultura o raza superior a las demás. Hay que tomar en cuenta que este es un acto de fe o creencia, es decir, se nace en el juego y con el juego. En resumen, todo campo, en tanto que producto histórico, engendra y activa una forma específica de interés.
Recordemos que se señala como una de las propiedades generales de los campos sociales el hecho de que cada uno de ellos se define defendiendo sus apuestas e intereses específicos, que se separan de los intereses de otros campos sociales. Los tipos de intereses. El interés genérico. Este está asociado al hecho de participar en el juego, intereses fundamentales y la existencia misma del campo. El interés específico. Este hace referencia al tipo de interés que se define en relación al campo de lucha, es decir, la ciudad, el campo donde se desarrolla el individuo. El interés objetivo. A partir de las características objetivas de cada una de las posiciones. Así es como se define este interés. El interés subjetivo. Este está ligado a la subjetividad. No es susceptible de un estricto y riguroso control metodológico. Ahora vamos a analizar la distribución desigual del capital. En este caso tenemos dos aspectos, el sincrónico, el cual hace referencia a las posiciones y las relaciones en un momento histórico determinado. También tenemos el diacrónico, el cual se relaciona con las definiciones y redefiniciones de las posiciones en la trayectoria del campo donde se desarrollan los sujetos. Pueden distinguirse tres criterios de distribución del capital específico. Estos criterios dentro de un campo determinan también las relaciones que se establecen entre estas posiciones. Define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital deficiente en él. Así pues, este espacio se caracteriza por relaciones de alianza entre los miembros en una búsqueda por obtener mayor beneficio e imponer como legítimo aquello que los define como grupo, así como por la confrontación de grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar posiciones o excluir a los grupos. La posición depende del tipo, el volumen y la legitimidad del capital y del hábito que adquieren con los sujetos a lo largo de su trayectoria y de la manera que varían con el tiempo. De ahí que capital, campo y hábitos sean conceptos ligados entre sí. Los campos constan de productores, consumidores, distribuidores de un bien e instancias legitimadoras y reguladoras, cuyas características, reglas y confrontación varían de acuerdo con su historia y su relación con el campo de poder. En términos analíticos, un campo puede definirse como una trama o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación actual y potencia en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder, cuya disposición comanda el acceso a los beneficios específicos que están en juego en el campo, y al mismo tiempo por sus relaciones objetivas con las otras personas, dominación, subordinación, homología, entre otros. Los campos sociales en relación con la oferta y la demanda produce que las diferentes preferencias encuentren las condiciones adecuadas partiendo desde el campo de la producción, mientras que los agentes productores de bienes culturales encuentran las condiciones de su constitución y de su funcionamiento en las diferentes preferencias, las cuales aseguran un mercado a sus diferentes productores, y los intereses específicos se encuentran ligados a su posición en el campo de la producción, sumados a la lógica de la competencia con los otros productores, lo cual conduce que los diferentes agentes productores de bienes coincidan con los diferentes intereses culturales.
De esta manera, la lógica hace que existan cosas para todos los gustos y la clase dominante pues tendrá sus propios artistas, filósofos, entre otros, que de la misma forma lo tendrá un peluquero, un sastre, existiendo una relación dialéctica entre productores y consumidores, entre bienes ofrecidos y gustos. En lo referente a la lógica del campo de producción y de consumo, para que éstas se encontraran concertadas de manera objetiva, Bourdieu lo llamó como principio de la homología funcional y estructural, la cual se constituía en una valiosa herramienta de análisis, pues señalaba la existencia de rasgos estructuralmente equivalentes. Dicho principio residía en dos aspectos. El primero, en donde todos los campos especializados tendían a organizarse según la misma lógica, la de la distribución desigual del capital, en la que se tenía en cuenta el volumen del capital específico que se poseía y la antigüedad de la posesión. Y un segundo principio, que es de las oposiciones entre los más ricos y los menos ricos, en lo referente al capital específico, donde se encontraban las clases dominantes y las dominadas. Un aspecto fundamental de la dinámica de los campos es que se fundamenta en la dialéctica que se establece entre productores y consumidores de los diferentes tipos de bienes, pero también se refiere a la autonomía relativa, en donde es importante la existencia de intermediarios, algunos de los cuales actúan como instancias de consagración y legitimación específicas del campo, otros como surgimiento de diversificación y el de la competencia entre productores y consumidores. Teniendo en cuenta la dimensión histórica, se puede analizar el proceso a través del cual un bien que es escaso comienza a constituirse en un bien apreciado y es susceptible de acumulación, en torno al cual se constituye un mercado. Sin embargo, aunque cada campo posea sus propias leyes de funcionamiento, lógica y jerarquía, el capital económico juega un rol dominante en el conjunto de los campos. Entonces se puede decir que solamente construyendo empíricamente y estudiando cada uno de estos universos se puede establecer cómo están construidos concretamente, qué forma parte de ellos y qué no, y cuáles son los límites dentro de los cuales ejercen su efecto, en donde es necesario analizar cada espacio de juego en el cual ningún objeto, agente o institución puede explicarse por sí solo. Así pues tenemos los campos de disputa, campos de posiciones y los campos de lucha. Campos de posiciones. En este campo existen personas que poseen el capital, sea este de dinero, reconocimiento o conocimiento científico en las diversas ramas, entre otros. Es así que las personas que ya poseen este capital buscarán retenerlas tomando medidas conservadoras para de ese modo impedir la obtención de este campo a los demás, mientras que los individuos que no pertenecen a este grupo o campo de poder optarán por posturas revolucionarias con la finalidad de obtener estos reconocimientos o conocimientos en sí. Campo de lucha. Este campo reconoce el valor del capital en juego, por lo tanto, aceptan las normas de los campos. Así pues, la jerarquía de las diferentes formas de capital se modifican en los diferentes campos. Su valor relativo varía incluso en estados sucesivos de un mismo campo. La estructura del capital de juego de cada jugador y su evolución en el tiempo define su fuerza relativa en el juego, su posición y sus estrategias. El campo es un espacio de lucha por conservar o transformar cómo están configuradas las fuerzas actuales y potenciales. Por lo tanto, un campo, al existir lucha, hay historia. Finalmente, en términos analíticos, un campo puede definirse como una trama o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Bourdieu define al campo social
como una esfera de vida social que se ha ido automatizando de manera gradual a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones, intereses y recursos propios. Diferentes a los otros campos, es así que los campos tienen una relativa independencia debido a que la una influye en la otra y a lo largo de la historia se va desarrollando precisamente una independencia, lo que significa una extinción de un campo con respecto del otro. ¡Yay! Gracias por haber visto nuestro video. Te esperamos en una nueva entrega. No te olvides de darnos un like y suscribirte. Gracias.